Soy Top y bienvenidos una vez más a Topciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿Dutroux trabajaba solo o era parte de algo mucho más grande? El caso del día de hoy tiene nombres en holandés y francés, y justo hoy me ajustaron los brackets, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por pronunciar de manera correcta. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Topciclopedia. Yo subo videos todas las semanas, y sin más, hoy hablaremos del terrorífico caso de Marc Dutroux, el monstruo de Bélgica. Marc-Paul Alain Dutroux nació el 6 de noviembre de 1956 en el municipio de Ixelles, en Bélgica. Era el mayor de 5 hermanos. Sus primeros años de vida residió junto con su familia y sus padres Victor y Janine, quienes trabajaban como maestros en el Congo belga, una colonia de Bélgica que se ubicaba en África Central. Cuando comenzó la crisis de la colonia para lograr su independencia, la familia regresó a Bélgica. Dutroux ha asegurado que sus padres lo golpeaban, que su vida familiar era un caos. Sus padres se terminaron divorciando en 1971 y Dutroux continuó viviendo con su mamá. Pero cuando tenía entre 15 y 16 años, él dejó su casa y él sobrevivió ganando dinero como trabajador sexual. Cuando cumplió los 20 años de edad, se casó por primera vez y tuvo 2 hijos de este matrimonio. Sin embargo, Dutroux golpeaba, abusaba y engañaba a su esposa. También robaba y atacaba a otras mujeres. Después de 4 años de matrimonio, en 1980, él dejó a su esposa por una de sus amantes llamada Michelle Martin, con quien más tarde se casó y tuvo 3 hijos. Dutroux encontró en Michelle una ayudante perfecta que la apoyaría a realizar sus horribles crímenes. En 1983, Dutroux fue acusado por una mujer de 50 años por tortura y violación, pero los cargos se desestimaron por falta de pruebas. Años después, en 1989, fue condenado por el secuestro, tortura y violación de 5 chicas de entre 12 a 19 años, a quienes privó de libertad durante 24 horas en diferentes fechas, entre 1985 a 1986. Las víctimas señalaron a varios cómplices que ayudaron a Dutroux, pero la policía solo logró encontrar a Michelle Martin y Peter Gem, un hombre que ayudó a secuestrar a las chicas. Dutroux recibió 13 años y medio de prisión, Peter Gem recibió 6 años y medio y Martin recibió 5 años. Sin embargo, Dutroux solo cumplió 3 años de su condena. Fue liberado por buen comportamiento en abril de 1992, aunque el médico que lo examinó determinó que seguía siendo peligroso. Después de esto, la Junta de Libertad Condicional recibió una carta de la madre de Dutroux, asegurando que era una mala decisión dejarlo ir por el peligro que representaba, pero la policía no le hizo caso a la carta. Una de las condiciones que se estableció para que pudiera salir en libertad condicional es que asistiera con un psiquiatra. En las sesiones con este médico, Dutroux logró convencerlo de que tenía una grave enfermedad mental y de esta forma logró obtener una pensión del gobierno por $1,200 mensuales. También logró obtener recetas médicas para comprar sedantes y pastillas para dormir que supuestamente necesitaba para su enfermedad. Estos serían usados en sus víctimas. Por otro lado, entre 1992 y 1995, su esposa Michelle también fue puesta en libertad. Para esa época, ambos vivían juntos con sus 3 hijos. Dutroux trabajaba ocasionalmente como electricista y con la pensión que recibía se compró 7 casas. En una de sus casas, ubicada en la avenida Fellowfield 128 en la sección Marcinelle de la ciudad de Charleroi, comenzó a construir una celda oculta en el sótano. Esta estaba escondida detrás de una enorme puerta de hormigón disfrazada de estante. La celda era de 2.14 metros de largo, 1 metro de ancho y 1.64 metros de alto.
El hormigón colocado lograba que la celda sea insonora en el exterior. Una vez que terminó la construcción, Dutroux comenzó con una ola de crímenes que impactaría a toda la sociedad del país de Bélgica. El 24 de junio de 1995, las amigas Julie Legenu y Melissa Rousseau, ambas de 8 años de edad, desaparecieron mientras jugaban en un parque cerca de sus casas en Grèce-Hollenc. Dutroux las secuestró y mantuvo captivas en la celda, abusó de las niñas e hizo videos. 2 meses después, entre el 22 y 23 de agosto, Dutroux, con la ayuda de un cómplice llamado Michel Leliev, secuestraron a Anne Marchal, de 19 años, y Evgué Lambrechts, de 17 años, mientras disfrutaban del feriado en la ciudad costera de Ostende. Como Julie y Melissa se encontraban en la celda, Dutroux encadenó a una cama a Anne y Evgué. Fueron abusadas y torturadas. Durante este tiempo, un informante se acercó a la policía para contarles que Dutroux le había ofrecido ser parte de un negocio de secuestrar y vender niñas. El informante no entró en el negocio y aunque le contó esto a la policía, las autoridades no lo tomaron en serio. Este mismo informante se acercó por segunda vez a la policía a contarles que Dutroux estaba construyendo una celda para mantener captivas a sus víctimas, pero de nuevo no fue tomado en serio. Durante este mismo tiempo, la madre de Dutroux mandó una carta a la policía contándoles que su hijo estaba teniendo a niñas encerradas en sus casas, pero la policía en verdad que se pasó por alto toda esta información. Alrededor de septiembre, Anne y Evgué fueron asesinadas y enterradas en una de las casas de Dutroux. Bernard Weinstein, un cómplice, ayudó a este crimen. No se sabe con exactitud la causa de muerte, pero se cree que fueron enterradas vivas. Por otro lado, aparte de recibir su pensión del Estado y trabajar como electricista, Dutroux también tenía un negocio de robar autos y venderlos. En una ocasión tuvo un fuerte altercado con sus cómplices porque creyó que uno de ellos había denunciado su negocio a la policía. Por esto capturó a algunos y los torturó. Dutroux fue arrestado por robo de autos el 6 de diciembre de 1995 al ser acusado por uno de sus cómplices a quien atacó. Según él, Julie y Melissa seguían vivas en la celda cuando fue arrestado. Le pidió a su esposa y a su cómplice Bernard que alimentaran a las niñas, pero ninguno de los dos lo hizo. Dutroux estuvo detenido desde el 6 de diciembre de 1995 hasta el 20 de marzo de 1996, 4 meses en los cuales Julie y Melissa murieron de hambre. Cuando Dutroux fue puesto en libertad, enterró los cuerpos en una de sus casas, asesinó a su cómplice Bernard por no haber alimentado a las niñas y lo enterró cerca de ellas. Algo muy decepcionante que sucedió es que mientras investigaban a Dutroux por el robo de autos, visitaron su casa en 2 ocasiones. Para ese tiempo, Julie y Melissa seguían con vida. La policía encontró cloroformo, pastillas de dormir y esposas en el lugar, pero no le dieron importancia. Y lo más indignante es que en una de estas visitas, un policía fue con un cerrajero por si debía abrir puertas. El cerrajero escuchó gritos de niños que venían de la casa y Dutroux le dijo al oficial de policía que eran gritos de niños que estaban jugando afuera. El oficial le creyó. El cerrajero confrontó al policía y le dijo que los gritos venían de dentro de la casa, a lo que el oficial le respondió: ¿Quién es el policía aquí, tú o yo? Una vez recuperada su libertad, Dutroux volvió a atacar. El 28 de mayo de 1996, con la ayuda de Leliev, secuestró a Sabine Dardenne, de 12 años de edad, mientras iba en bicicleta a su escuela en la ciudad de Caen. El 8 de agosto de 1996, secuestraron a la Letitia Delhaize, de 14 años de edad, en su camino a casa después de salir de una piscina local en la ciudad de Bertrix. Todo fue muy rápido. De un empujón me metió en una camioneta. Tenía tanto miedo, pero él me decía que yo era muy bonita y no paraba de hacerme preguntas. Testimonio de la Letitia.
Mientras investigaban el secuestro de Laetita, la policía registró el vecindario donde fue vista por última vez. Allí encontraron a un chico que aseguró haber visto un auto muy sospechoso el día de los hechos. Para la suerte de la policía, este chico tenía una gran memoria y recordó parte de la matrícula. Con esta información se determinó que el auto pertenecía a Dutroux y así fue que el 13 de agosto de 1996 arrestaron a Dutroux, Martin y Lelièvre. Una primera búsqueda en la casa de Marcinelle arrojó resultados no concluyentes. Sin embargo, 2 días después, el 15 de agosto, Dutroux y Lelièvre confesaron sus crímenes. Ese mismo día, llevaron a la policía a la casa de Marcinelle y les mostraron la celda con Sabine y Laetitia. Ellas aún estaban con vida. Las chicas fueron rescatadas y llevadas a servicios médicos. El 17 de agosto, Dutroux llevó a la policía hasta su casa en Sars-le-Bussière, en donde desenterraron los restos de Julie, Melissa y su cómplice Bernard. El 3 de septiembre, los restos de Anne y Yves fueron desenterrados de otra de las casas de Dutroux en Jumet. En todas las casas se encontraron videos que había grabado con sus víctimas. Sabine, una de las víctimas que fue rescatada, contó que Dutroux le había dicho que él la salvó de una red de hombres poderosos que querían torturarla y asesinarla, que él era su salvador y protector. A Laetitia le contó una historia similar. Por otro lado, toda la sociedad belga estaba indignada por la forma en la que se manejó las investigaciones de las desapariciones y secuestros de las niñas. Los padres de Anne y Yves denunciaron que cuando se pusieron en contacto con la policía por la desaparición de sus hijas, las autoridades les dijeron que ya aparecerían, que se fueron por aventura. Los padres, indignados, comenzaron ellos mismos a poner carteles y convocaron a voluntarios para realizar búsquedas. A todo esto hay que sumarle que la madre de Dutroux mandó cartas advirtiendo del peligro, un informante se acercó con información muy importante y un cerrajero escuchó a niños gritar, pero nadie hizo nada. También hubo un malestar general por la crueldad del caso, y esto provocó un llamamiento para que se reestableciera la pena de muerte que había sido abolida solo meses atrás. Con toda esta evidencia, comenzó una de las investigaciones más controversiales de Bélgica, ya que Dutroux aseguró que solo era un pequeño peón de una gran red que operaba en Bélgica y toda Europa, y que involucraba a gente de poder. Al comienzo, estas acusaciones no parecían creíbles, pero poco a poco fue apareciendo información y testigos que apoyaban estas. La sociedad no sabía si creer o no a Dutroux, y la gota que derramó el vaso es que tan solo 2 meses después del arresto, el juez de instrucción del caso, Jean-Marc Nerote, fue destituido por asistir a una cena de recaudación de fondos para familias de niños desaparecidos, en donde asistieron los padres de las víctimas de Dutroux. Se dijo que esto lo hacía imparcial sobre el caso. Esto provocó una gran conmoción, ya que el juez era visto como un héroe, porque él reunió pruebas muy importantes en contra de Dutroux, y además fue bajo su iniciativa que se rescató a Laetitia y Sabine. Este hecho provocó la denominada Marcha Blanca, que se llevó a cabo el 20 de octubre de 1996, donde asistieron más de 300.000 personas de toda Bélgica que pedían una mejora en el trabajo policial y un manejo correcto en el caso Dutroux. La investigación continuó. Con las afirmaciones de Dutroux sobre una gran red, la mirada pública se centró en seguir esta línea. Se hizo un llamamiento para que más víctimas de Dutroux se acercaran a la policía. Más de 10 mujeres se contactaron y con ellas se crearon los denominados testigos X. Una de estas testigos, denominada X1, dijo haber presenciado fiestas en las cuales gente de poder asistía y torturaba y abusaba a niñas. Aseguró que uno de los cabecillas era Michel Niul, un empresario que había recibido condenas por fraude y era cercano a Dutroux. Estas fiestas se dieron antes del caso Dutroux y para esa época Dutroux solo traía drogas al lugar y así fue conociendo el negocio. Esta mujer dio descripciones muy precisas de 2 asesinatos de adolescentes sin resolver.
Y así, cada testigo tuvo información que aportar sobre una red más grande que Dutroux. Michel Newell fue interrogado por las acusaciones en su contra. Él aceptó haber realizado fiestas de sexo en castillos de Bélgica con invitados VIP y traficar drogas. Él dijo que aportaría más información si podía llegar a un acuerdo para no ser condenado. El juez se negó y él no cooperó. Una investigación de 17 meses concluyó en 1998 que Dutroux no tenía cómplices en altos rangos de la policía o en el sistema de justicia, que solo se aprovechó de la corrupción, descuido e incompetencia de las autoridades. Los jueces declararon que el testigo X1 no era creíble y que su testimonio y de los otros X no serían usados en el juicio, ya que no se encontró pruebas tangibles de sus acusaciones. Además que Laetitia y Sabine testificaron que ellas solo vieron a Dutroux como el responsable de sus secuestros. Se dice que otra de las razones por las que se descartó los testimonios X es porque ellas eran de habla holandesa y los policías hablaban francés, y esto provocó malas traducciones y una gran desinformación. Con esta línea de investigación descartada, la policía se centró en encontrar evidencia, testimonios e información para el juicio en contra de Dutroux y sus cómplices. Pero esta investigación tomó años y los familiares de las víctimas acusaron a las autoridades de querer encubrir la verdad. Se siente como si no quisieran encontrar la verdad. No es un buen sentimiento, y no solo yo pienso esto. Comentario de Paul Marchal, padre de Anne Marchal en el 2001. Los padres de las víctimas revelaron que a varios de ellos no se les permitió identificar los cuerpos. Dijeron que Dutroux los identificó y esto era suficiente. El dato que más controversia provocó es que se encontraron innumerables cabellos en la celda y el juez se negó a que se analizaran en busca de pruebas de ADN, a pesar de que el principal investigador de la policía, Michel Burlet, le había rogado que los analizara para poder saber si había más personas involucradas. En el 2002 se logró realizar un análisis que dice encontró 25 perfiles de ADN que nunca fueron identificados. Por otro lado, tampoco se tomaron muestras de ADN en los cuerpos para asegurarse que solo Dutroux abusó de ellas. Otro dato que fue muy cuestionado por la opinión pública es que mientras se investigaba a Dutroux por el robo de autos, se confiscaron algunas cintas de video de sus casas. En estas aparecía él construyendo la celda, violando a niñas y demás imágenes de sus crímenes. Sin embargo, las cintas nunca fueron revisadas y tiempo después fueron devueltas a Dutroux. También durante este tiempo, mientras investigaba para el juicio, en abril de 1998, Dutroux pidió poder ver los archivos de su caso para preparar su defensa. 2 policías lo escoltaron, pero cuando uno se tomó un descanso, Dutroux logró dominar al otro y huyó. Fue capturado horas después, pero esto puso de nuevo en evidencia las deficiencias del sistema policial. Debido al mal manejo en la investigación, muchos policías fueron despedidos, pero no todos. Y algo curioso es que el juez que fue destituido aseguró que recibió amenazas de muerte por continuar investigando el caso. Esto provocó una gran conmoción y toda la gente comenzaba a creer que en verdad las autoridades querían encubrir la verdad. Es inteligente, reservado, sin escrúpulos, con un extraordinario poder de manipulación. Comentario de un experto médico que analizó a Dutroux antes de ir a juicio. El 1 de marzo del 2004, unos 7 años y medio después de su arresto, comenzó el juicio. Fue un juicio con jurado y hasta 450 personas fueron llamadas a testificar. Martin fue juzgada como cómplice, al igual que Leliev y Michel Newell. A lo largo del juicio, Dutroux continuó insistiendo en que él era parte de una red de pedófilos en toda Europa, con cómplices entre policías, empresarios, médicos e incluso políticos belgas de alto nivel.
Hablo no solo como abogado, sino también como ciudadano y padre. Él no era el único diablo. De las 6.000 muestras de cabello que se encontraron en el sótano, donde algunas de las víctimas fueron retenidas, se descubrieron 25 perfiles de ADN desconocidos. Había más personas en ese sótano que ahora no están acusadas. Comentario del abogado de Dutroux. Durante el juicio, Dutroux demostró su remordimiento y pidió disculpas por sus crímenes. Sus arrepentimientos puede quedárselos. El mal está hecho. Es demasiado tarde. Comentario de Sabine. Michelle Martin, quien estuvo al tanto de todos los crímenes y ayudó a grabar varias cintas de video, también ofreció disculpas. No quiero escuchar sus lamentos. El mal ya está hecho. Ya es demasiado tarde, ¿de acuerdo? Comentario de Laetitia. El 22 de junio del 2004, Dutroux recibió cadena perpetua. Martin recibió 30 años de prisión y Leliev 25 años, pero el jurado no pudo llegar a una decisión sobre Michel Nihoul. Al final fue absuelto de los cargos de secuestro y conspiración, fue declarado culpable de cargos relacionados con las drogas y fue condenado a 5 años de prisión. Aunque el juicio terminó con las condenas de los implicados, este dejó un sabor amargo en la sociedad, especialmente dudas sobre si él trabajaba solo o con alguien más, y sobre todas las cosas puso en evidencia las grandes deficiencias del sistema de justicia. Ahora quiero mencionar algunos datos muy peculiares. Durante la investigación de este caso y el juicio, más de 20 personas que iban a dar testimonios o fueron interrogadas o se contactaron porque tenían información, policías, fiscales y periodistas murieron por accidentes de tránsito, disparos, suicidios o desaparecieron. Tiempo después se comprobó que algunos suicidios eran envenenamiento. Estas extrañas muertes más los testimonios X han sido tema de debate durante años. Se llegó a escribir un libro titulado Expedientes X, lo que se supone Bélgica no debía saber sobre el caso Dutroux. Los familiares de las más de 20 víctimas elogiaron este libro y aseguraron que la policía no había dado mucha importancia a pruebas importantes. Sobre Michel Nihoul, encontré que la policía obtuvo registros telefónicos de más de 20 llamadas realizadas de Dutroux a Michel durante el tiempo en que Laetitia fue secuestrada. Laetitia aseguró haber escuchado a Dutroux hablando por teléfono con alguien llamado Michel, pero no se pudo comprobar que este Michel sea Michel Nihoul. Además, algo peculiar es que su ex esposa había sido condenada por fraude por falsificar pasaportes a prostitutas nigerianas que vivían ilegalmente en Bélgica. También algo muy peculiar es que en el 2009 Wikileaks dio a conocer documentos que muestran que grandes sumas de dinero llegaban a la cuenta bancaria de Michel Martin en el tiempo de los secuestros. Este dinero era transferido en monedas extranjeras desde Marruecos y Arabia Saudita. Este dato hace creer que quizás hubo más víctimas que fueron vendidas al extranjero y que ellos no trabajaban solos. La estupidez de la policía no puede ser la única explicación. Es una cuestión de estupidez, incompetencia y corrupción. Dutroux debe ser amigo de alguien muy importante. Comentario de la senadora belga Anne-Marie Lissin. Una conexión interesante que encontré es que Bernard, uno de los cómplices, tenía conexiones con un culto llamado Abrasax, que supuestamente se dedicaba a sacrificar humanos, vender niñas y demás crímenes. En la casa de Bernard se encontró una carta del culto que mencionaba un cargamento de 17 mujeres de entre 2 a 20 años. En 1996 se encontró la base de este culto y se desmanteló. Se descubrió que algunos policías estaban implicados, pero no se encontró alguna conexión de Dutroux con este culto. Por otro lado, casi 15 años después de la condena, Dutroux volvió a hacer noticia cuando su abogado publicó en redes sociales una carta de remordimiento que había escrito Dutroux a modo de reconciliación con las víctimas. Los familiares de las víctimas lo acusaron de crear publicidad para mejorar su imagen y poder salir en libertad condicional. Antes de terminar,
quiero contarles que aún con lo horrible que es este crimen, Dutroux recibe correo en prisión. Desde propuestas de matrimonio, osos de peluches, amenazas de muerte, hasta cartas de adolescentes. Esto último ha conmocionado a la sociedad. Obviamente la policía revisa este correo para que no todo llegue a Dutroux, y en una de estas cartas una chica le escribió su dirección, nombre, edad y número de teléfono y le preguntó si quería ser su amigo, algo muy extraño. Sabine Dardenne escribió un libro titulado I Choose to Live, Yo elijo vivir, en el 2005, donde cuenta su historia y la perspectiva del juicio. El 19 de agosto del 2012, unas 2.000 personas en Bruselas se manifestaron contra la posible liberación anticipada de Martin. Aún así, ella fue puesta en libertad condicional después de cumplir 16 años de condena. Fue puesta al cuidado de una orden religiosa de monjas. Cuando el convento cerró, fue reinstalada en una granja del estado donde reside actualmente. Michel Leliev fue puesto en libertad condicional en mayo del 2019. En octubre de ese mismo año, Dutroux ganó el derecho de realizar una evaluación psiquiátrica para determinar si puede ser puesto en libertad condicional. Estas pruebas concluyeron que sigue siendo peligroso. Por otro lado, la casa de Dutroux en Jumet fue demolida y se colocó un pequeño monumento. La casa de Sarre-le-Buzzer fue comprada por las autoridades del municipio y se planea hacer un parque conmemorativo en el lugar. Por último, el 2 de abril del 2021, el ayuntamiento de Charleroi, municipio donde se encuentra Marcinelle, informó que demolerá la casa de Dutroux, donde cometió sus horribles crímenes, para construir un jardín memorial en recuerdo de las víctimas. El lugar se inaugurará en el 2023 y tendrá como lema Entre la tierra y el cielo. Y eso fue todo sobre el terrorífico caso de Marc Dutroux. No tengo palabras para describir este caso. La incompetencia policial, el dolor de las familias y los horribles crímenes pusieron en evidencia algo nunca antes visto en la sociedad de Bélgica. Sin duda, este criminal es un gran manipulador y psicópata, y hasta el día de hoy sigue abierto el debate sobre si trabajaba solo o era parte de una red más grande. Algo que me indigna es que él recibiera $1,200 del Estado, $1,200 mensuales, y él con este dinero compró 7 casas, con este dinero compró los materiales y construyó la celda, con este dinero compraba los medicamentos para sedar a sus víctimas. Y ojo, que estos medicamentos él los consiguió engañando a un médico. Definitivamente este criminal era muy inteligente y peligroso. Duele saber que 2 niñas inocentes murieron de hambre y que otras más fueron asesinadas. Cuando yo escuché este caso por primera vez, a través del testimonio de Sabine, una de las sobrevivientes, se me rompió el corazón y en verdad me sentí muy indignada por cómo trabajó la policía. Yo creo que Dutroux no debería estar con vida. Por último, algo que yo me pregunto es si los hijos de Dutroux estaban al conocimiento de todos sus crímenes. Todas las fuentes dicen que él vivía con su esposa y sus 3 hijos. No se saben edades, nombres o qué estilo de vida llevaban. Yo espero que estos niños hayan sido puestos en protección y recibieran atención médica y psicológica. Díganme ustedes, ¿habían escuchado este caso? ¿Qué opinan sobre las condenas? ¿Creen que Dutroux trabajaba solo o era parte de una red más grande? ¿Están de acuerdo con que la esposa de Dutroux y su cómplice Lebrie ya estén en libertad condicional? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo las estaré leyendo. Muchas, pero muchas gracias por ver mis videos. Como siempre, quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España y de cualquier parte del mundo que me estén viendo. Para mí es un honor darles investigaciones cada semana y que ustedes valoren y aprecien mi trabajo. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos. Eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse en este momento aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Top Psicopedia. Bye, 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 bye.